Para mí, Antonio no ha fallecido. Físicamente no está, eso lo sabemos todos. Pero su alma, su espíritu, su embrujo, su magia sigue estando. Antonio nació el 5 de mayo de 1955, de una familia bien acomodada. Su padre, ya sabemos que era médico de Garrucha. Su madre era ama de casa, eran dos hermanos, él era el mayor, José María era su hermano menor, siempre han sido unos hermanos muy unidos, una familia unida. Se han educado en un ambiente normal, muy tolerantes, con personas de cualquier rango social. Pues lo recuerdo como un niño alegre, feliz, travieso, en el sentido bueno de un niño pequeño. Era glotoncito y además, sobre todo, un niño muy noble. Sus estudios primarios los hizo en Cantoria. Porque mi cuñado y su madre se trasladaron y entonces ellos se quedaron viviendo en Cantoria durante todo el tiempo que fueron niños. Mamá Lole era una persona muy particular, muy excepcional, muy inteligente y entonces supo siempre reunir a la familia. Tenía un carácter sereno y a la vez dulce pero recto. La forma en la que mi padre me educó a mí respecto a los estudios, pues fue una forma que una vez que yo crecí, pues comprendí que era adquirida de cómo su padre lo educó a él. Los estudios son algo que te entran en la cabeza y que no te los puede quitar nadie bajo ningún tipo de situación, o puede ser, por ejemplo, una guerra. Es decir. Y entonces él siempre fue una persona muy exigente. En el carácter se parecía mucho más a su madre que a su padre. El padre de Antonio era un enamorado de la arqueología, de las cosas antiguas y de la numismática. Entonces coleccionó desde siempre, incluso de comprar muebles antiguos, lo que sacaban del mar se lo traían los pescadores, y mi moneda, pues la que le traían, compraba. Porque era algo que le permitía, en un momento dado, de huir de un país en caso de guerra. Uno se compra una casa, si mañana está en una guerra no puede llevarse la casa a cuestas, pero si tiene una colección de monedas de oro puede huir con esa colección de monedas de oro. Sus padres decidieron llevárselo interno al Sacromonte de Granada. Él llegó allí en octubre del 1969 y llegó allí a cuarto de bachiller. Y yo creo que en aquella época, que en estos municipios no había institutos, no había cosas de estas, normalmente los primeros cursos se dan por libre. Los padres, no son nuestros padres, los que llevaban allí, querían que tuviéramos un buen futuro y pensaban que era un buen colegio y para allí educarnos y enseñarnos a salir hacia adelante. Y estuvo hasta del curso 72-73. A Antonio le encantaba, le gustaba muchísimo leer. Y lo mismo intercambiábamos policíacas que intercambiábamos de pensamientos filosóficos. Llegó hasta la selección granadina de balonmano y también era un buen lanzador de jabalina. De hecho, el primer año que lanzó jabalina, que creo que estaba en cuarto, quinto bachiller quizás, lanzó la jabalina a punto casi de batir récord juvenil de Granada. Su favorita yo creo que era la música pop de los 70, en eso compartíamos mucho el gusto y entonces los grupos de aquella época, sobre todo los Beatles o Led Zeppelin, eran sus favoritos. Y él lo que quería, entiendo yo, que sería enterarse de las letras de las canciones y preparar y ver las cosas. De los pocos alumnos que estaban matriculados en inglés, eran solamente él y Luciano Maldonado, dos alumnos que eran muy buenos amigos ellos, eran las únicas personas del curso nuestro que estaban en inglés. Se decidió, no él, sino también un poco con opinión, con criterio de su padre, estudiar filología inglesa, porque en aquellos tiempos era
una especialidad dentro de filosofía y letras que podía tener un futuro mucho más cercano y más asequible que hacer historia, que era lo que a él realmente le gustaba. También le gustaba mucho la filosofía, le gustaba muchísimo la música y en cualquiera de ellas podía haber sido un especialista excelente. Fue mi abuelo el que, yo creo que nadie lo ha dicho, pero yo creo que fue la persona que hizo que mi padre se hiciera profesor de inglés. Porque mi abuelo siempre consideraba que el inglés y los idiomas eran importantes en la vida porque te podían permitir de escapar de un país en caso de crisis. Terminó su carrera en Granada con muy buenas notas, pero tuvo que irse a Inglaterra a aprender y a practicar el idioma. Después de estar allí 2 años, su primer destino fue en Cartagena, después en Molina de Segura, donde allí ya nos encontramos, y luego ya pasó a Águilas, tremendamente culto. A mí me enamoró oírle hablar. Su cultura, aparte de su figura física, su bienestar, su educación, su tolerancia, su deseo, su generosidad, me llamaron mucho la atención. De hecho, es así que después de estar 2 años conviviendo, los avatares de la vida hicieron que fuéramos los dos el uno para el otro. Nos casamos en el 12 de abril de 1986 y ya decidimos montar nuestro hogar aquí en Garrucha, donde ha permanecido hasta el último día de su vida. Fue una ilusión muy grande ser padre, pero era un hombre que, con un sentido de la responsabilidad tan alto, que su mayor preocupación era ser buen padre y mostrar a la vida un hijo, ofrecer a la vida un hijo que fuera totalmente responsable y consecuente con la vida misma y consecuente con sus propios valores. Siempre pensó que Garrucha era un sitio muy bueno para vivir por la calidad de vida que aquí se presenta, aunque yo a veces pensaba que sería mejor una urbe para que él tuviera para que nuestro hijo tuviera una educación más abierta. Pero no fue necesario trasladarse a ninguna ciudad, porque la propia mentalidad de Antonio, la propia cultura, su inmersión lingüística, su inmersión global, social, su tremenda inteligencia han hecho que nuestro hijo Pepe haya adquirido toda esa sapiencia universal sin necesidad de salir de Garrucha. Era muy dialogante, pero dialogante además de una manera tranquila, sosegada, incluso alegre. Daba gusto dialogar y escucharlo. A mí me gustaba, más que hablar casi con él, escucharlo mucho, porque era la sensatez personificada. Nos casamos, le dieron Águilas y yo me trasladé a vivir aquí, a Garrucha. Él iba a Águilas todos los días y venía. Yo pedí el destino a Vera, pero me dieron primero Ubercal Vera y después me dieron el Al-Janud en Vera. Más tarde, para evitar la carretera de Águilas a Vera, entonces pidió el Al-Janud. Antonio era excepcional como compañero, era la bondad hecha persona, contabas con él para siempre, siempre, en todo momento. Cualquier cosa que necesitaba, él te la ofrecía, te pedía ayuda, te la daba, consultaba todo lo que iba a hacer. Entre la pareja no hubo problemas, pero ya empezó el ambiente a enrarecerse, cosa muy normal en todos los centros de trabajo, sobre todo donde hay funcionarios. Los temas recurrentes siempre en el instituto, en nuestras conversaciones, eran por supuesto los alumnos, la forma de enfocar la asignatura, la forma de que los alumnos consiguieran aprovechar mejor el tiempo que se les dedicaba y sobre todo pues el que el inglés les resultara realmente útil. Me adelanté mi jubilación y entonces él, al jubilarme, ya perdió sentido el seguir estando allí en Al-Janud y pidió
el Mediterráneo de aquí de Garrucha. Tomás, ¿tú crees que yo voy a estar a gusto en vuestro instituto? Entonces yo pensé que él debería de venir de un ambiente que ansiase un instituto o más pequeño, un instituto más familiar, mucho más humanizado. Para él empezaba una nueva etapa de su vida, porque ya estaba como más, ya era más mayor, ya tenía unos valores de la enseñanza mucho más, más serenos, más equilibrados. Entra un día determinado a mi despacho, me dice: Tomás, no me he equivocado, y me da un abrazo. Y ahí pasó su última etapa, donde fue muy feliz. Ojalá hoy en la docencia hubiese mucho Antonio Rodríguez Lozano. Nos dimos cuenta de que teníamos las tardes, teníamos cierto tiempo. Creo que empezó a pintar porque se aburría. Yo de pequeño no lo recuerdo ni dibujando ni pintando. Yo nunca vi a Antonio dibujar nada, ni hacer una viñeta, ni hacer nada. Que yo creo que su trabajo no le llenaba culturalmente, a pesar de lo que muchos de sus compañeros hayan dicho aquí. Yo creía que la que pintaba era Cecilia. Su padre era mi médico y era lógico que a él le gustaba el arte y a mí también, y entonces pues a través de la pintura y de otras cosas pues éramos amigos. Y entonces él necesitaba una forma de exteriorizar todo lo que él llevaba dentro. Y yo creo que empezó por la pintura. Me hacía visitas, de vez en cuando venía aquí, me veía pintar y hasta que un día dijo de ponerse a pintar él, y así empezó la pintura. Y entonces para él se convirtió no en un hecho pintar, sino como cauce de ese derroche creador que él tenía. Él lo único que tenía, se le presentó en ese momento, era el camino y las sendas que Félix Clemente le ofreció. Y ahí derrochó todo su arte, todo su poder creativo. Sus primeras exposiciones son pues, fundamentalmente exposiciones colectivas con otros compañeros, con Federico. Cuando Antonio se aficionó a la pintura, empezaron a aparecer por su casa libros, catálogos, todo relacionado con pintores, con las vanguardias, con todo tipo de estilos. Él era un estudioso. Cuando un tema le interesaba, se volcaba totalmente en él. Pues él se sentaba a pintar, digo: Antonio, ¿qué piensas hoy? Dice: yo qué sé, me voy a poner a pintar, a ver. Primero tuvo una época con influencias de él, una pintura serena, equilibrada, con colores pasteles, un poco símbolo de una estabilidad emocional, de una estabilidad tranquila, de la crianza de un hijo pequeño. Aquí pues, en Mojácar, en Garrucha, en Cueva, en Turre, prácticamente en todos estos pueblos expuso y empezó a ser importante, ¿no? Pasó a una segunda época de pasión, una época de pintura de energía, una época de pintura vital, con colores naranjas vivos, y yo sabía y notaba que precisamente era reflejo de su estado anímico en ese momento. Que yo lo encajaría pues, dentro de lo que podríamos llamar un expresionismo con mucho color y con mucha materia. El caso es que de la noche a la mañana, exponiendo en Turre, en el restaurante Adelina, pues una de las familias que fueron allí a comer, ven los cuadros colgados y bueno, dice, pero qué pintor es este, pero qué pintor más maravilloso, pero qué fuerza tiene su pintura, qué color, qué valiente, ¿no? Conocimos a Antonio Rodríguez Lozano hacia 1998, vimos su pintura en Adelina, en Turre, y nos llamó inmediatamente la atención. Estábamos con mi familia organizando la galería Higueras Arte. La exposición se hizo, creo que se inauguró el 29 de mayo del año 1999 y expuso pues 20 o 30 o 40 cuadros, bastante, ¿no? Lo mejor de toda su producción. Vendió muchísimo,
prácticamente entre una cosa y otra es casi todo, y las piezas más importantes las compró la propia galería. Él interpretaba sobre todo los paisajes de la comarca nuestra, pues en esas tesituras de color y materia. Creo que es una pintura visionaria en su manera de plantear una percepción en movimiento, donde los gestos matéricos lo que hacen es espacializar la mirada del cuadro en una serie de planos que están fragmentados en las distintas capas de color, y que lo que hacen es crear espacios superpuestos de puro movimiento. Los avatares de la vida hicieron que dejara de pintar. Exactamente la causa no sé por qué, quizás fuera porque para él la pintura no era relajante, la pintura era inquieta, era estresante. Pero yo creo que para él la pintura era una forma de expulsar el estrés de libertad. Yo creo, sinceramente, que dejó de pintar por problemas que pasaron en mi instituto y que a él le afectaron como nos afectaron a todos, que nos dejaron pues prácticamente fuera de juego. Estuvo mucho tiempo sin pintar y volvió a los 10 o 12 años a su última época, que fue el último año antes de su fallecimiento, cuando empezó a pintar, y es su época tardía. Nos conocíamos desde hace mucho tiempo y yo animaba siempre a Antonio a que volviera a pintar, pero hasta que no nos vinimos aquí y encontramos este local, pues no se decidió. Una pintura totalmente serena, más equilibrada, más tranquila, con perfiles, como si fuera perfilando ya los finales de su vida. Él quería jubilarse y él quería gozar de la jubilación con algo muy grande que siempre me lo comentaba, que era su familia, con aficiones suyas, relajado, tranquilo y viendo y fotografiando bonitos amaneceres de Garrucha. Y estos 2 últimos años pues hemos estado pintando aquí los dos, encantados de la vida. Es un hombre enamorado de la tierra de Almería, de esta zona de secano, de la montaña, de la sequedad. Antonio siempre comentaba que a él le costaba mucho acabar los cuadros siempre, que nunca los daba por terminados, y sin embargo en esta etapa pues pintábamos a toda prisa y había veces pues que terminaba un cuadro y empezaba otro en una misma tarde, ¿no? O sea que la cosa se relajó mucho, yo creo que, por decirlo de alguna manera, de la responsabilidad de pintar, ¿no? Antonio era una persona escéptica y un poco pesimista, donde las flores no emanan en su vida así fácilmente. Le gusta lo que es la tierra, el mar y la tierra. Por eso tiene tanto paisaje de montaña y tiene tanto paisaje de mar, porque de alguna forma simbolizan su ente humano. Por un lado, el mar, que lo asocia a la serenidad y al corazón, y la fuerza vital y la hombría la asocia a la montaña y a la roca. Diría que ha sido como una musa para él en muchas cosas. Mi padre ha sido una persona de una sola mujer. Yo creo, como dicen, por un poco romántico, ha sido el amor de su vida. Es que murió y se fue a la otra vida rodeado de una ternura tremenda y de un amor imposible. Que estuviera tranquilo. Porque a pesar de su ausencia y a pesar de del gran vacío que ha dejado, que yo estoy bien dentro de lo que se cabe, y que creo que su mujer, que era la gran preocupación que él dejó
al fallecer era cuál va a ser el porvenir de mi mujer. Todos, la gente que él consideraba amigos y familiares y gente que a lo mejor no son tan allegados, pero que forman parte del círculo de conocidos y de amigos, se está volcando con nosotros y que eso en gran parte es gracias a él, así que puede descansar tranquilo.